cuentes en los que ellos suelen incurrir desde la perspectiva del periodismo. No sé si tenemos alguna otra fotografía. La actividad está organizada por la Presidencia del Consejo de Ministros. Este es el Sindicato de Trabajadores de ENACO. El sindicato ha emitido un pronunciamiento muy extenso del cual nos hemos de ocupar en el transcurso de los siguientes minutos con la presencia de uno de los dirigentes más importantes, el señor Jaime Briceño, que ya debe estar en camino. Volviendo al set, amigos televidentes, trataré de analizar este comunicado de ENACO. El comunicado de los trabajadores de ENACO rechaza la decisión asumida por la Empresa Nacional de la Coca de nuevamente marchar con la gerencia general y el directorio que estaban en Cusco hasta hace unos días, nuevamente ser recentralizados a la capital de la República. Ese es el tema. Y no solo eso, sino que además hay una burla, hay una crisis económica galopante en la Empresa Nacional de la Coca, tema del cual nos ocuparemos en el transcurso de esta mañana. Como siempre, con el dato al minuto y el acontecimiento al segundo. Hacemos una brevísima pausa comercial y enseguida volvemos con más. El coronavirus ha causado más de 2 millones de muertes en el mundo y habrán muchos más. No existe la medicina perfecta, pero la ozonoterapia ha sido interpretando contra la Constitución. No toleraremos ningún tipo. ¿Se puede conversar con el Ejecutivo en estas condiciones? ¿Se puede dialogar alturadamente con un grupo humano como el que lidera Bermejo o como el que está Guido Bellido para hablar de democracia cuando en realidad lo que ellos están tramando es meterle la puñalada a la democracia y ser satisfechos con este segundo bono porque ellos pedían 2.000 soles? Dejamos este tema y le damos la bienvenida al señor Jaime Briceño, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de ENACO, y que ha sido injustamente despedido de la empresa. Don Jaime, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, don Mario. Bueno, ya repuesto por el Poder Judicial. Qué bueno, ¿desde hace cuánto tiempo? Ya desde marzo, don Mario, en donde reasumí la Secretaría General del Sindicato. Lo habrán recibido prácticamente como un mártir, ¿no? Bueno, en realidad sí, ha habido mucha preocupación de los compañeros por la situación que está pasando la empresa. Lamentablemente 6 años de crisis hacen mella en el estado de ánimo, en las ganas de trabajar. ¿Cuánto tiempo lo han dejado a usted fuera de la empresa? 2 años, 3 meses, don Mario. ¿Qué ha hecho usted durante 2 años y 3 meses para subsistir? Porque no solamente es el problema del trabajo, es el problema de los hijos, el problema de la familia, los gastos. Sí, bueno, cuando uno, Dios nos ha dado atributos, así que hay que explotarlos, así que por ahí tiene varios oficios. Se han explotado las capacidades, sí, lo hemos podido cambiar el tema, ¿no? Pero ha sido una cosa difícil, ¿no? Una cosa injusta. Sí, pero por lo demás. se aprende, don Mario, se aprende, la vida te va enseñando cada día. Y creo que como seres humanos estamos llamados a mejorar. Tenemos nuestras debilidades, pero hay que mejorar. Lo importante, don Jaime, es que usted, a pesar de la amenaza del despido, hecho que ha sido efectuado más adelante, no ha cambiado de posición. Hay mucho dirigente que aquí en el Cusco, sobre todo alguna gente que se cree de izquierda, gente que presumía de ser revolucionaria durante 40, 50 años, en este momento se ha vendido al gobierno. Lamentable. Y a cambio de un puesto, a cambio de una migaja de dinero del Ejecutivo. Sí, es lamentable. No, yo le doy todita la razón. Es lo que yo le llamo la izquierda hipócrita. Aquella izquierda que nos vendió ser luchadores sociales, pero cuando empiezan a recibir un dinero del Estado se olvidan del pueblo. Y si vienen en representación, incluso hablando de los congresistas representantes del Cusco, tienen conversaciones, pero no dan soluciones. Así es. Y ENACO es una prueba palpable de esa situación. Y juegan prácticamente con el gobierno, hacen paro, juegan con el gobierno, están de parte del gobierno, se vendieron al gobierno. Y bueno, hacen pequeñas medidas fracasadas. Por ejemplo, el último paro, que por cierto ha sido exitoso en lo que respecta al acatamiento. Pero ¿qué cosa hemos logrado? Nada. Absolutamente nada. Y venimos durante ya varios lustros reclamando derechos en nuestro Hospital Lorena. Porque el gobierno sabe perfectamente que ese grupo de dirigentes es un grupo adscrito al gobierno. Sabe que ellos nunca le van a hacer yaya al gobierno. ¿Por qué? Porque es gente que se ha vendido al oficialismo en nuestra patria. Haber sido 50 años revolucionario y desde que entró Castillo, ahora son los nuevos gobiernistas del país.
Sí. Paciencia y buen humor, don Jaime. Estas Sí. son las cosas que realmente hacen que la política sea sucia, sea sorda. Y mientras tanto nosotros seguimos luchando, pues, don Mario, no nos queda otra. El Tenemos centralismo, ¿no? Nuevamente los ha atacado. Nos ha atacado, lamentablemente, aquello que con tanta pompa, con tantos globos que vino el señor Aníbal Torres a Quillabamba a decir, ya trajimos la sede central al Cusco, ya el directorio tomó la decisión. Y hoy el presidente es de Lima, la gerente general encargada es de Lima y están gestionando desde Lima. Ay, o sea que se han marchado nuevamente a Lima. Nuevamente Porque se ha no les ido- gusta el clima. ¿Por qué razón? Porque simplemente es el otro vicio que existe en nuestra política, aquella donde más priman los intereses personales y de los amigos o de grupo que el país. Y ENACO es la única empresa del país que es comercializadora de coca, que maneja solo el 1% de la producción nacional, porque el resto se va a fines ilícitos. 99% al narcotráfico. El ahora- 90% se va al narcotráfico. Y ahora con Bermejo, que ha estado asusando a los cocaleros informales del Brain, ¿cómo está la situación? Lamentablemente el señor Bermejo, que él mismo recientemente lo ha declarado, que es muy apegado al gobierno, que aconseja al señor Castillo, según palabras de él, obviamente está aconsejando en estos temas y se atreve en una forma escandalosa, pero que la prensa alguna prensa no la hace ver. Por ejemplo, ha tenido un evento recientemente, la semana pasada, donde pone como título oportunidades de cultivo de hoja de coca. Oportunidad significa Para mercados abrir, nuevos. claro. Y él, obviamente, promotor de ese evento también, engaña a la población. ¿Y eso dónde fue? Eso ha sido en... ¿El Brain? ¿Qué Sí, pasea? en el Brain. ¿Quimbiri? Ha sido en Apurímac. En Apurímac. Entonces, ese engaño a la población de esta política que ellos antes criticaban y que ahora se han convertido en los mismos... Crápulas de antaño. Exactamente. Entonces, ese engaño afecta obviamente también a la empresa. ¿Por qué? Porque eso es un incentivo al productor ilegal. Y ese productor ilegal luego invade los mercados tradicionales. Cosa que cuando nosotros compramos hoja de coca de los productores tradicionales, ¿no? Ese 1%, vamos al mercado y lo encontramos lleno con hoja de coca ilegal. Y no podemos vender, porque simplemente está copado con la hoja de coca ilegal. Y esa situación, que es netamente función del gobierno controlar el tráfico ilícito, no se hace. No existe en este No momento. existe. No Es existe decir, en la medida que se los necesita controlar. narcotraficantes en este momento tendrían que estarle aplaudiendo al gobierno actual. Sí, y habría que ver por qué, ¿no? Naturalmente, porque ahora ha sido liberalizada la venta de la hoja de coca. Usted mismo lo acaba de decir. Sí, prácticamente los controles, y que lo denunciamos en un pronunciamiento también, el relajo al control del comercio ilegal, ¿no? El anunciar la desactivación de 40 bases antisubversivas y contra el comercio ilegal de hoja de coca, obviamente preocupa. Hemos pasado a ser el segundo país productor de cocaína en el mundo. Entonces, es una situación preocupante. Y si no se puede proteger el 1% del comercio o de la producción tradicional de hoja de coca, entonces ¿cómo pretendes abrir un padrón? O sea, totalmente ilógico. Y todo eso obviamente parece orquestado, Mario. ¿Por qué? A la población cusqueña quiero advertir, y a los productores llama la atención. El abrir el mercado significa que ellos tienen algún compromiso a quienes quieren favorecer, pero en perjuicio de los productores cusqueños, de los productores tradicionales. Entonces, esa situación ya no puede. Y el tener un ofrecimiento. Estaría asando una lucha entre los cocaleros formales versus los informales, que son mucho más. Se está planteando ese enfrentamiento, así, ¿no? Muy ¿Y la salud solapadamente. económica de NACO cómo está? Recuerdo que el año pasado estaba quebrada completamente. Continúa quebrada. Tenemos 12 millones de deuda con FONAFE, un FONAFE totalmente
Es una aberración el manejo de FONAFE, don Mario. Y a buena hora que los está cuestionando, y a buena hora que ha puesto su cargo a disposición la señora Macías, ¿no? La directora ejecutiva. Sí. Entiendo que sí. Pero obviamente... Pero el gobierno está metiendo las manos ahora en FONAFE. Ese es el problema, que nuevamente, si nosotros denunciamos mal manejo, el nombramiento de directores incapaces, gerentes incapaces, y en ese escenario donde está metido el gobierno, meter las manos a una institución que debería ser lo más técnico posible, porque maneja miles de millones que generan las empresas del Estado. Entonces, obviamente, es algo muy apetecible, ¿no? Pero obviamente tiene que ser, estamos jugando con dinero que da de comer a muchos peruanos. Entonces, no sigamos pues en un escenario en donde finalmente parece que abonáramos, ¿no? Que como que si estos 24.000 millones de la corrupción no fueran suficientes, ¿no? Que se desperdicia cada año, pero no es suficiente, y tenemos a empresas del Estado como ENACO que son mal gestionadas, que donde se abandona los compromisos internacionales de protección a la producción legal, y estamos en una situación donde ENACO no solamente debe 12 millones, tiene más de 15 millones, don Mario, en almacenes con coca que no se puede vender o que ya declararon que no es apta para el consumo humano. Porque la producción informal ha inundado el mercado de la compra de coca para el consumo tradicional. Don Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y algo más quisiera usted puntualizar de esta conversación? Lo que quiero puntualizar, don Mario, y le agradezco la entrevista, es llamar la atención de las bases sociales del Cusco, de los productores de hoja de coca, que ya no se dejen engañar por aquellos políticos que vienen a contarles cuentos y que finalmente no hay solución. Aquí, señores, si tú no luchas, no consigues nada. Si no eres amigo del gobierno y no tienes algo que darle, simplemente no vas a conseguir nada. Y es momento. Hace meses, don Mario, vengo denunciando la desatención de los acuerdos que se firmaron en Quillabamba por parte de la PCM. No se ha cumplido uno solo. Absolutamente nada. Ninguno. Lo firmó Aníbal Torres en persona, que viajó a Quillabamba, presuntamente a resolver los problemas, y solo les dio un caramelo, como ha ocurrido aquí con los gremios populares que han hecho paro, huelgas. Los ha llevado a una mesa de diálogo donde los ha hipnotizado, y por el contrario, los ha convertido ahora en simpatizantes del actual gobierno de Pedro Castillo. Don Jaime Briceño, muchas gracias por estar con nosotros, reconociendo en su persona la capacidad de un dirigente sindical al que echaron de la empresa 2 años y medio sin chamba, y felizmente el Poder Judicial lo repuso en marzo del presente año. Eso se llama consecuencia, a diferencia de otros dirigentes que a cambio de un puesto de trabajo o de alguna promesa son capaces de vender el alma al diablo. Amigos, cambiando de tema, ya está la regidora Tania Cardeña con nosotros, regidora de la Municipalidad Provincial del Cusco. En realidad, creo yo, y espero no equivocarme, una de las 2 personalidades de la Municipalidad del Cusco que tiene el coraje de denunciar la corruptela de Víctor Boluarte durante estos 4 años de gestión. ¿Recuerdan ustedes la avenida Pardo? Se dijo que iba a ser entregada el día 4 de diciembre, es decir, esta semana tendrían que entregar la obra de la avenida Pardo. Ayer estuve recorriendo la avenida Pardo, es un desastre completo. Esa obra dice que va a demorar mucho más, han calculado 2 meses de ampliación, pero ese no es todo el problema, sino que la empresa ya le ha planteado un arbitraje, ¿no? El colector SAPI. En el caso del colector SAPI les han planteado un arbitraje, y eso, amigos televidentes, va a ser un dolor de cabeza para todo el Cusco. No es un problema solo EDIC, no es un problema solo de la incompetencia municipal, es un problema que nos aflige a todos, porque vean ustedes, el tránsito en este momento es un caos en la avenida Sol a mediodía, porque hace mucha falta esa avenida Pardo, que era clave, era un punto de intersección, y al estar cerrada como lo está durante todo este año, prácticamente es un martirio, no solamente para los peatones, sino para los conductores, para los vehículos de transporte público.